No, compañero, corto, para tratar de ver si podemos entender un poco entre todos cuál es el meollo del problema económico actual de la economía argentina. Que es básicamente la deuda externa. El gobierno de Macri nos ha endeudado en 150.000 millones de dólares en 2 años y lo que va de 2 años y medio. Para tener una idea, esto es un endeudamiento externo promedio de 1.300 dólares por segundo. El ritmo de crecimiento de la deuda externa durante el macrismo fue mucho más fuerte que durante la dictadura del 76 y que en la década del 90. Emitieron un bono a ¿cuántos años? 100 años, endeudaron 26 gobiernos. Es lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido ¿quién hace 100 años? No, Hipólito Yrigoyen, 1918. Para tener una idea de lo trágico y lo inédito del endeudamiento externo durante el gobierno de Mauricio Macri. Y obviamente los mismos bancos que nos han prestado durante estos 2 años, ¿qué dicen? Que esto va ¿a dónde? Al default unilateral. Ya descarta que la Argentina va a terminar defaulteando la deuda. Lo descarta. Y el Fondo Monetario Internacional también lo descarta. Que tarde o temprano vamos a terminar defaulteando la deuda. Ahora, ¿por qué la vamos a terminar defaulteando? No solo por la cantidad que nos han endeudado, sino la gran pregunta ¿cuál es? Que la hizo Cristina el otro día en el Senado cuando estaba discutiendo el presupuesto 2019. ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los argentinos? ¿Dónde están los dólares? ¿Para qué nos endeudaron en 150.000 millones de dólares? ¿Dónde están esos dólares? ¿Qué es lo que preguntó Cristina en el Senado cuando estaba debatiendo el presupuesto 2019? Bueno, Cristina lo sabe. Nosotros también lo sabemos. Esos dólares no están más. No existen. ¿Por qué? Porque según Macri, y este es el gran debate de ellos, según Macri, ¿por qué nos endeudaron tanto? ¿Para financiar qué, dice Macri? El déficit fiscal. El gasto público. Ahora la pregunta es, ¿el déficit fiscal en qué moneda es? En pesos. ¿Y en qué nos endeudaron? Entonces la pregunta es, ¿nos endeudaron en dólares para financiar el déficit fiscal? No, mentira. Porque si el objetivo es financiar el déficit fiscal, yo lo puedo financiar en pesos. Inclusive lo puedo financiar con emisión monetaria, porque ellos decían que no, ¿cómo vamos a emitir? ¿Cómo el Banco Central va a emitir? Porque la emisión monetaria, ¿qué decía? Inflacionaria. Sin embargo, durante los 2 años se emitieron para pagarle los intereses a los que habían comprado, ¿qué cosa? Las rebajas. Con lo cual es falso. No emitieron, no nos endeudaron en el extranjero para financiar el déficit fiscal. Entonces la pregunta, si no nos endeudaron para financiar el déficit fiscal, porque el déficit fiscal es en peso, ¿para qué nos endeudaron? Para financiar el déficit externo. ¿Y qué es déficit externo? 3 cosas. Primero, fin del cepo. ¿Se acuerdan del cepo? Bueno. ¿Qué empezaron a hacer cuando dijeron fin del cepo? Que no es cepo, regulación cambiaria, no importa, no vamos a entrar en la explicación de eso, pero en cuanto dijeron fin del cepo, ¿qué se empezó a recrudecer en la economía argentina? La fuga de capitales. 72.000 millones de dólares de fuga de capitales que está el gobierno de Macri. Para tener una idea, la reserva del Banco Central ahora deben estar en 55.000 millones de dólares. Es decir, hicieron una fuga de capitales mayor de lo que tiene el Banco Central hoy como reserva. Y la fuga de capitales, ¿quién fuga? Los grupos económicos concentrados. Y cuando fuga, ¿con qué moneda es? En dólares. Segundo, nos vamos a integrar al mundo. Apertura comercial indiscriminada. Por lo tanto, ¿qué creció? Las importaciones, avalancha importadora. Esa importación, ¿con qué se paga? Con dólares. Y además, ¿qué genera? El quiebre de la pequeña y mediana empresa, porque nuestra pyme no puede competir con esas importaciones, no porque sean ineficientes, sino por una sencilla razón. El mismo gobierno de Macri está llevando a la pyme a que sea insustentable. Porque le suben, ¿qué cosa? Todo el tiempo. Las tarifas de los servicios públicos, le suben el combustible. Para la pyme, ¿eso qué es? Un costo. La pyme es mercado internista, vende el consumo interno. ¿Qué pasa con el consumo? Cae. Si una pyme quiere sacar un crédito, ¿cómo está la tasa de interés? Por las nubes.
Y encima le hacen una apertura comercial indiscriminada para que compita con los productos importados extranjeros baratos. ¿Qué pasa con la pyme? Quiebra, desaparece. 8.000 pymes ya quebraron desde que se inició el gobierno de Macri, quebraron. Y con un agravante, ¿la pyme qué es? Mano de obra intensiva. La pyme genera el 75% de los puestos de trabajo en la Argentina, con lo cual si la pyme quiebra, ¿qué crece? La desocupación, volvemos a una crisis laboral en la Argentina, tasa de desempleo de 2 dígitos, ponen a la clase obrera a la defensiva, la clase trabajadora en vez de discutir paritaria, ¿qué discute? Empleo. Ya la voz de Tierra del Fuego le hicieron firmar, congelar las paritarias hasta el 2020, ¿a cambio de qué? De que no le despiden. Pero que cuando era ministro en el 2016 dijo, ojo, cuando discutan paritaria, tengan cuidado de qué? Del empleo. Entonces ponen a la clase trabajadora de la defensiva para pulverizar los salarios reales en la Argentina. Pero además importan todo. ¿Y esa importación con qué se paga? El año pasado tuvimos el déficit comercial más importante de la historia económica argentina de 1910 con 8.000 millones de dólares de déficit comercial. Este año ya el déficit comercial es 6.100 millones de dólares y todo eso es dólares. Y la tercera, de regulación de la Ustedes saben que la economía argentina está fuertemente extranjerizada. En nuestro gobierno, la multinacional que quiere gana en pesos en la Argentina, pero la casa matriz que queda en el extranjero, ¿qué le pide? Eso se llama remisión de utilidades. ¿Carrefour de dónde es? La casa matriz en Francia le pide todos los meses tráeme dólares. Obviamente en nuestro gobierno eso estaba regulado. El 80% de lo que ganaban las multinacionales lo tenían que reinvertir en la economía argentina. ¿Qué hizo Macri? Desreguló la remisión de utilidades de las multinacionales. Las multinacionales empezaron a llevar sus dólares a su casa matriz. Carrefour echa a 5.000 empleados en la Argentina porque manda su remisión de utilidades a París. ¿Y esa remisión de utilidades en qué moneda es? Dólares. Fuga de capitales, avalancha importadora, remisión de utilidades de las multinacionales, déficit externo, creció abruptamente, todo salida de dólares. Nuestro Banco Central, ¿qué emite? Entonces, ¿de dónde saco los dólares para financiar el déficit externo creciente que generó el macrismo? Del endeudamiento externo del Estado Nacional. Eso, además, genera menos oferta de dólares. ¿Se entiende? Porque la economía argentina, la mayor cantidad de dólares genuinos, se consiguen a través de las exportaciones del sector agropecuario. Pero además, que le digo al sector agropecuario que no tiene obligación de liquidar esos dólares en la economía argentina, ¿qué hace el sector agropecuario? Deja esos dólares en el sistema financiero internacional. Que es los mismos bancos que después el Estado argentino va y dice ¿qué? Se endeuda, pero con una tasa de ¿qué? De interés. ¿Qué hizo el Estado argentino? Se endeudó 150.000 millones de dólares, esos dólares venían a la economía argentina y al otro día esos dólares ¿qué hacían? Se iban o por fuga de capitales o por pago de importaciones por remisión de utilidades de las multinacionales. En enero de este año, si ustedes son el JP Morgan, el banco más importante del mundo, y ven esta situación económica de la Argentina, ¿qué dicen? Esto explota. Estos tipos van a defaultear la deuda. Y si vos sos un banco, lo primero que le decís es, no te presto más. Enero de este año le hicieron el último préstamo al gobierno nacional de 9.000 millones de dólares y le dijeron para el gobierno argentino no hay más plata, porque fueron el país que más se endeudaron en los últimos 2 años del mundo y que además esos dólares se están yendo, no se quedan en la economía argentina y lo único que le queda a la Argentina ¿qué es? La deuda, que tienen que pagar. ¿Y en qué moneda? Nos prestaron el último bono en enero. En abril fueron más drásticos. Se empezaron a ¿qué? Ahí. Y cuando los bancos se van, ¿qué se lleva? Los dólares. El JP Morgan en una sola semana se llevó 1.400 millones de dólares de la Argentina. ¿Qué es lo que llamamos corrida qué? Cambiaria. Traducido al castellano, los bancos se están yendo. En 3 semanas se llevaron los bancos 15.000 millones de dólares. Claro, porque si vos sos un banco y ves que se está yendo ese JP Morgan, ¿qué decís? Me voy. Porque si me voy último, me quedo sin ¿qué? Sin los dólares. 15.000 millones de dólares se llevaron en 3 semanas. ¿Cuánto compramos YPF nosotros? 5.000 millones de dólares. En 3 semanas se llevaron 3 YPF del sistema financiero de la Argentina. Claro, ¿qué estaba pasando? Se estaba llevando puesta al gobierno de Macri.
Y los bancos obviamente le importaba un bledo, se querían llevar los dólares. El problema era que si seguía esa corrida bancaria, cambiaria, y se transformaba en corrida bancaria, y los argentinos obviamente, porque veían que el dólar se estaba disparando, iban a los bancos ¿a qué? A sacar la plata, y cuando los argentinos van a los bancos a sacar la plata, también se quieren llevar ¿qué cosa? Eso se transforma en una corrida bancaria y los bancos no tienen los dólares porque están desacoplados. ¿Eso termina en qué? En un corralito y se termina el gobierno de Macri. Y si además se termina el gobierno de Macri, termina defaulteando la deuda. Y si termina defaulteando la deuda, le impacta al sistema financiero internacional y al resto de los países emergentes. ¿Quién vino entonces para ordenar esto? El Fondo Monetario Internacional. El FMI lo que le dijo al muchacho: este modelo económico está terminado, se acabó, nos vamos a ir, pero ¿cómo? Organizados, unidos y organizados. Y ellos cuando se unen y se organizan, se unen y organizan en serio. Claro. ¿Y qué es irse organizado? El sistema financiero, el Fondo Monetario Internacional le garantiza tres cosas a los bancos. Primero, los dólares para que ellos se los puedan llevar. ¿Sí? El primer préstamo que nos bajó el FMI fue ¿de cuánto? De 15.000 millones de dólares. ¿Cuánto duró? Menos de 3 meses. En 6 meses se llevaron entre los primeros 15.000 millones de dólares y los segundos 15.000 millones de dólares. En 6 meses se llevaron 30.000 millones de dólares. ¿Cuántos YPF se llevaron? 6 YPFs en 6 meses. El primer préstamo de 15.000 millones de dólares duró menos de 3 meses. Ahora, ¿cuánto nos volvió a bajar el FMI? 5.600 millones de dólares. Ya se fue el 37% de ese préstamo, ya se volvió a ir. ¿Quién se lo está llevando? Los bancos. Para los bancos el único negocio hoy es irse de la Argentina, porque se llevan los dólares. Ya le ponen la tasa de interés al 100% y ¿qué te dicen los bancos? Me importa un bledo, me voy. Claro, y el FMI le garantiza los dólares para que se los lleven. ¿El FMI por qué? Porque, ¿qué prefiere? Que le debamos al Fondo Monetario Internacional y no a los bancos. Por una sencilla razón. Al FMI no le podés defaultear la deuda. El FMI por estatuto te puede embargar reservas y exportaciones. Y ningún país central te va a permitir que defaultees al FMI, porque si defaultea a la Argentina, defaultea a Grecia, si defaultea a Grecia, defaultea a Ucrania y se pulveriza el Fondo Monetario Internacional. Cuando Rodríguez A declaró el default en el 2001, ¿se acuerdan? Defaulteó todo menos al FMI. Le seguimos pagando. Hasta que vino Néstor en el 2006 y le pagó el 100% de la deuda, que fue 9.500 millones de dólares. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a prestar en total el FMI? 57.000 millones de dólares. Cuando nos baje el 57.000 millones de dólares, el 41% de todo el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿de quién va a ser? De la Argentina. Ya hoy la Argentina es el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional. Arriba, abajo nuestro, ¿quién está? Grecia, que hace 15 años que está el Fondo Monetario Internacional en Grecia. Nosotros vamos a terminar con el 41% de todo el endeudamiento con el FMI y Grecia, el 16%, que hace 15 años que está. Obviamente, ¿qué le garantiza el FMI? Repito, los dólares para que se los lleven los bancos. La Argentina se transforma en un pasamano, nos dan los dólares y los bancos se los llevan vía fuga de capitales o vía pago de deuda externa. 2, ¿qué le garantiza el FMI? Acelerar los procesos de ajuste estructural neoliberales para tratar de sostener la mayor cantidad de tiempo posible el pago de la deuda. Y por eso le preparan el presupuesto 2019. El presupuesto 2019 dice que por minuto el año que viene vamos a pagar 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública. 19.000 pesos por segundo. El único ítem que crece del presupuesto 2019 en términos reales, ¿qué es? El pago de la deuda pública. El resto de los ítems caen en términos reales. ¿Qué quiere decir con eso? Que ajustamos en todo, salud y educación, para pagar ¿qué cosa? Deuda pública. Y tercer punto que le garantiza el FMI a los bancos es que cuando esto termine de explotar, un aplauso para Luana. Se va como los bancos, corriendo. Lo otro que le garantiza al FMI es que cuando esto termine de explotar, porque va a terminar de explotar en algún momento, al primero que le va a avisar el FMI es al sistema financiero internacional para que se terminen de llevar los últimos dólares que quedan en la Argentina.
Cuando Cavallo subió como ministro de Economía de la Rúa, en el Banco Central había 30.000 millones de dólares de reserva. Cuando declaró el corralito en diciembre de 2001, había 10.000 millones de dólares. ¿Qué pasó en el medio? El FMI le avisó a los bancos que en diciembre se terminaba la convertibilidad. Entonces, ¿qué le dieron tiempo a los bancos? A llevarse 20.000 millones de dólares de la Argentina, para cuando se lo llevaron, ahí recién declararon el corralito, explotó la burbuja financiera. ¿Y quién quedó dentro del corralito? Los pequeños ahorristas argentinos. ¿Qué te arma el FMI? Que esto, en vez de que explote, implosione. Y que el que termine de pagar la crisis de la burbuja financiera que ellos crearon sea el pueblo argentino, no el sistema financiero internacional ni los restos de los países emergentes. En esa tarea está el Fondo Monetario Internacional junto al gobierno de Macri, organizando la explosión de este modelo que ya ha fracasado y ha terminado. Y estamos en eso. Obviamente, ¿cuál es la única preocupación del gobierno de Macri? Que le adelante la mayor cantidad de dólares posible el Fondo Monetario Internacional para lo que queda de su mandato, para el que no tenga que defoltear la deuda hacia él el año que viene. Lo único que le preocupa. Entonces, ¿en qué hilito va caminando Macri? Entre o lo explota macroeconómicamente porque los dólares no le alcanzan para terminar su mandato, porque así con todo lo que le está bajando el FMI, todavía los dólares no le alcanzan para terminar el mandato, pero el FMI, para bajarle los dólares, ¿qué le dice? Ajustá. Entonces va entre un hilito finito de si le explota macroeconómicamente o lo explota socialmente la situación a Mauricio Macri. Y si él tiene que elegir entre alguna de las dos, ¿qué elige? La social, porque la puede reprimir. Porque la puede reprimir. Y en eso va el año que viene. Ahora, ¿qué tenemos nuestra salida? Porque acá, y para ir terminando, el capital concentrado nacional, ¿sí?, que ya no quieren más este modelo económico, me refiero básicamente a la UIA y la Sociedad Rural Argentina. El otro día salió el vicepresidente de la UIA diciendo que vota al gobierno de Macri se está suicidando. Claro, ¿por qué? Porque ya no ganan ni ellos. Y la UIA y la Sociedad Rural Argentina pierden capacidad de lobby. Va Mauricio Macri y le dice a la UIA: mirá, los derechos de exportación a los productos industriales los voy a seguir sosteniendo, bla, 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 bla. Eso lo dijo un lunes. El miércoles, esa misma semana, ¿qué hizo Macri? Eliminó los derechos de exportaciones a los productos industriales, porque el FMI le dijo: muchachos, muy lindo la medida, pero esa plata, en vez de dársela a tus industriales, ¿qué se la tenés que dar? A los bancos. Después fue a la Sociedad Rural Argentina y dijo: las retenciones, el peor impuesto que tuvo que hacer, volver a las retenciones, porque el FMI le dijo: muchachos, cobrar retención, porque esa plata la necesitamos para que vos le puedas pagar la deuda. ¿A quiénes? A los bancos. Entonces se le rompe la alianza de la clase dominante, el capital nacional concentrado ya no quiere más esto, pero ¿qué quiere? Ir a un modelo neoliberal productivo. Que la salida a esta crisis no la tenga que ni pagar la UIA ni la Sociedad Rural Argentina. ¿Quién la tenga que pagar? La clase trabajadora y la pequeña y mediana empresa, es decir, y los jubilados, que es la alianza policlasista nuestra, que vivimos y crecemos del mercado interno. Ahora, por suerte, tenemos la tercera salida, que es reconstruir el modelo nacional y popular de 2003 al 2015, y esa única salida hoy la representa Cristina Fernández de Kirchner, que lo que tenemos que lograr el año que viene volver para que la crisis no lo pague ni el obrero, ni el jubilado, ni la pyme, sino los grandes ganadores, que son los bancos, las grandes empresas, las energéticas y la sociedad rural argentina. Muchísimas gracias.